José Ángel Biel. Buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas. Yo sé que habéis venido a escuchar fundamentalmente lo que os ha dicho Arturo. Y ahora lo tengo más difícil, porque ahora tengo que hablaros de política. Y os lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Pretendemos edificar un edificio de futuro, hacemos de arquitectos y hemos empezado por la cocina, el comedor y la bodega. Y ahora voy a explicaros el conjunto del edificio, al menos lo voy a intentar como nosotros vemos las cosas. Querido amigo Arturo, te agradezco de una manera muy especial que hayas hecho este discurso y hayas explicado a todos los amigos y amigas que están aquí lo que puede ser el avance. Aún podía haber estado 5 minutos más, para que veáis cómo se ajusta. Podía haber estado 5 minutos más. El avance de lo que tiene que ser el programa económico que nosotros queremos hacer para Aragón. Y me viene al pelo la intervención de Arturo para decir que a mí me gustaría que Arturo siguiera siendo consejero de Industria, Comercio y Turismo, pero además porque si no lo es, no sabéis lo que os viene encima. Si no lo es, no sabéis lo que os viene encima. Pero además con 3 competencias más, que todo lo tenemos pensado. Comercio exterior, que no lo tiene, I+D+I, que no lo tiene, y empleo y trabajo, que no lo tiene. Y empleo y trabajo, que no lo tiene. Porque, queridos amigos, la empresa, y aquí estáis muchos empresarios, necesita un referente integral y un referente íntegro. Y todo lo que he dicho tiene que ver con la empresa. Industria, comercio, turismo, energía, comercio exterior, I+D+I, empleo y trabajo. Todo eso tiene que estar, en mi opinión, en un departamento del Gobierno de Aragón. Y ahora, como digo, voy a explicaros, grosso modo, los planos del edificio político para Aragón, porque alguien tiene que hacer los planos del futuro. Y a mí me da la impresión de que hasta ahora no he visto ninguno. Hasta ahora no he visto ningún plano de ningún edificio de futuro para esta tierra. He visto algunas manifestaciones y algunas cosas que se han dicho que valen lo mismo aquí que para Extremadura. Y cuando Arturo habla del territorio se refiere al de aquí. Cuando hablamos de territorio, y hablaré yo también del territorio, se refiere al territorio de aquí, al de Aragón, que es el que nos preocupa y nos ocupa. Nos preocupa y nos ocupa. Porque, como digo, no todo vale. Aragón tiene unas características concretas, específicas, una manera de ser, una manera de actuar, tiene una situación, tiene unos recursos, tiene unos medios, está donde está y hay que hacerle un edificio acorde a lo que es Aragón. Y no me vale lo mismo el edificio para Extremadura, para las Canarias, para Cantabria o para las Baleares. Primera idea que va con segundas, como ya podéis imaginar. Queridos amigos, voy a hablaros un poquito de política. Sois muy conscientes, y hoy más que nunca, que en mayo termina una etapa. Yo diría que casi ha terminado ya. La hemos anticipado 8 meses. Pero yo diría, voy a manifestar, en mayo termina una etapa. Yo diría que ha terminado ya, como digo, con 8 meses de anticipación. Y sois muy conscientes que una vez más, y sobre todo en esta coyuntura política, Aragón se la juega. Ya nada será igual. No será todo igual que ha sucedido hasta ahora. Y tenemos que estar advertidos de lo que acabo de decir. 11 años y medio de políticas centradas y moderadas. Voy a ser conciso, no me voy a extender. Yo puedo hablaros un día entero del centro y de la moderación, pero me voy a limitar a deciros que hemos terminado 11 años y medio de políticas centradas y moderadas, de desarrollo de la autonomía. Hemos sido capaces de poner en marcha uno de los mejores estatutos de autonomía que tenemos hoy en España. Hemos sido capaces de equilibrar el territorio, luego me referiré a ello, de proyectos emblemáticos. Yo llevo una temporada que ejerzo más de presidente de Motorland que de vicepresidente del Gobierno de Aragón, aunque solo sea porque de vicepresidente del Gobierno de Aragón no se han enterado 480 millones de personas. De Motorland se han enterado 480 millones de personas en el mundo. Esa es una realidad, es una pequeña broma, pero quiero que me admitáis. De proyectos emblemáticos, Hualca, el plan de depuración de aguas, el plan red de carreteras, Dinópolis, un montón de cosas que luego os diré que no hubieran sido posibles en un Estado distinto al Estado autonómico. De una gestión tranquila,
Hemos hecho durante 11 años y medio una gestión tranquila, sin agobios ni escándalos, de estabilidad institucional. Con la estabilidad pasa como con la enfermedad, que solo se nota cuando falta, solo la echas en falta cuando falta, y puede faltar estabilidad. En el futuro puede faltar. De desarrollo económico durante 11 años hasta que llegó la crisis, pero eso ya lo ha explicado perfectamente Arturo. Culmina, mis queridos amigos, prácticamente ya, la coalición de más larga duración de la España democrática, basada en el entendimiento, la autoridad y la dedicación de dos personas, fundamentalmente, que representan las dos ideas que formaron la coalición. Uno no repite ya lo sabéis, incluso no solo no repite, sino ya va camino de otro sitio y ya veremos qué pasa. Y basada sobre todo, como digo, en el entendimiento de dos personas. Y comienza otra época, nuevas circunstancias personales. ¿Por qué no decirlo? En política, aunque estemos ante un acto objetivo, entre comillas, sujetos somos y hay que hablar de personas. Nuevas circunstancias personales, donde el actual presidente del Gobierno de Aragón ya no será, evidentemente, presidente, donde vienen dos candidatas que se marcharon a hacer política nacional. Y lo que me gustaría es que no volvieran a seguir haciendo política nacional, que hicieran política de Aragón. Pero lo dejo ahí. Nuevas circunstancias económicas que no teníamos hace 11 años y pico, la crisis, los miles de parados, y nuevas circunstancias políticas que sois personas inteligentes que se adivinan en el horizonte con nuevos escenarios que van a exigir una gran capacidad de negociación. Y nuevas necesidades para esta tierra. Los 5 ejes de los que yo voy a hablar, la estructura la baso fundamentalmente en 5 ideas básicas. Algunos ya me las habéis oído, pero me vais a tener que oírla por segunda vez. Las tengo que rematar todas las veces que sea preciso. Pero como digo, el más autogobierno, no le tengáis miedo al autogobierno, que somos serios. Esto es esta tierra. Más autogobierno, las potencialidades que lleva consigo. Hay que mejorar y utilizar mejor el territorio. Hay que ver cuál es el papel de Aragón en España. Un partido como el mío habla de España y habla del papel de Aragón en España. A mí me parece que es uno de los 5 puntos más importantes que tenemos que desarrollar de cara al futuro, el papel de Aragón en España. Por supuesto, hacer frente a la crisis, y complementaré unas ideas más genéricas que las específicas de las que se ha explicado Arturo, y por supuesto, todo esto no es posible sin políticas de centro. Esto no se puede hacer desde allá o desde allá. Para unir todo esto hace falta un cemento que se llama el centro, que se llama la moderación y se llama el sentido común. Antes, un aviso para navegantes y navegadoras, porque navegantas no existe el término, navegadoras. Un aviso para navegantes y para navegadoras. En Aragón, queridos amigos, metéroslo en el disco duro, aunque lo sabéis de sobra, siempre serán necesarios los pactos. Solo desde el centro o con la participación del centro se pueden conformar gobiernos estables. Yo no llamo un gobierno estable a un gobierno que gobierne solo para la mitad. Yo llamo un gobierno estable a aquellos que tienen una amplia base representativa y hacen políticas de moderación. No hablo de gobiernos hemiplégicos, de los que hablaba Ortega y Gasset, cuando hablaba de gobiernos solo para la derecha o solo para la izquierda. Gobiernos de amplia base y representativa. Y queridos amigos, si hay algún partido de centro, y lo siento por los demás que no lo son, en Aragón es el PAR. Primero porque su presidente solo entiende el centro, y segundo porque cuando tienes cosas a la derecha y cosas a la izquierda, o partidos a la derecha y partidos a la izquierda, estás en el centro. Y esa es una realidad. Tenemos la patente de centro, mis queridos amigos, en Aragón, y eso es muy significativo. Tenemos la patente de centro y la patente del aragonesismo. Porque, entre otras cosas, y lo dije ya en el Parlamento, ser aragonesista y de izquierdas es imposible. No se puede. El que es de izquierdas es internacionalista. No puede ser aragonesista y de izquierdas. Con lo cual solo hay un partido de centro y aragonesista que se llama